Desde las profundidades insondeables del cosmos, donde la luz se curva y el tiempo se desdibuja, soy su explorador de lo inexplicable, su guía a través de las anomalías más asombrosas del universo. Bienvenidos a Vórtice Cero. Hoy, nos aventuramos en un reino de pura especulación cósmica, un misterio tan antiguo como el propio tiempo, tan profundo como la gravedad misma. Nos sumergiremos en la historia no contada de las semillas del infinito, una verdad oculta que podría reescribir nuestra comprensión de la existencia, los agujeros negros primordiales. ¿Qué susurros ancestrales guardan las primeras chispas del Big Bang? ¿Qué estructuras, nacidas en la furia primordial, siguen acechando en las sombras cósmicas, invisibles pero omnipresentes? No hablamos de los colosos estelares que se forman tras la muerte de estrellas masivas, ni de los supermasivos Leviatán que anclan nuestras galaxias. No. Hablamos de algo mucho más elusivo, mucho más fundamental, y quizás, mucho más aterrador. Imaginen un universo recién nacido, un lugar donde el espacio-tiempo aún era una sopa densa y turbulenta, un instante antes de que las estrellas encendieran su primera luz. En ese caos primigenio, las leyes de la física que hoy conocemos se retorcían, se estiraban hasta sus límites más extremos. Es en este crisol cósmico donde la teoría nos sugiere la gestación de los agujeros negros primordiales, reliquias de una era olvidada, semillas de oscuridad que podrían haber sido sembradas en el mismísimo amanecer de la creación. Para comprender el enigma que nos convoca, primero debemos recordar la naturaleza de los agujeros negros convencionales. Son los epitafios gravitacionales de estrellas gigantes, regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Son los devoradores del cosmos, los límites de la existencia conocida. Pero su formación requiere tiempo, la evolución y muerte de una estrella, procesos que tardan millones de años. Los agujeros negros primordiales, sin embargo, desafían esta narrativa. No nacieron del colapso estelar. Su origen es infinitamente más antiguo, su naturaleza, infinitamente más misteriosa. Se postula que surgieron directamente del Big Bang, de las fluctuaciones de densidad extremas que agitaron el universo infantil. En un cosmos tan denso, incluso una pequeña concentración de materia podría haber colapsado bajo su propia gravedad, sin necesidad de una estrella precursora. Piensen en ello. Nacerían en un parpadeo cósmico, en los primeros segundos, minutos o años del universo. Esto los convierte en los fósiles más antiguos del cosmos, cápsulas del tiempo gravitacionales que han presenciado toda la historia del universo, desde su génesis hasta el presente. ¿Qué secretos podrían contener? ¿Qué información primordial sobre la naturaleza misma de la realidad? La belleza y el terror de los agujeros negros primordiales residen en su potencial diversidad. A diferencia de sus primos estelares, cuya masa está limitada por la masa de las estrellas que los forman, los PBH podrían abarcar un rango de masas asombrosamente amplio. Podrían ser tan pequeños como una montaña, o tan masivos como millones de soles, incluso superando a los agujeros negros supermasivos que conocemos. Imaginen una esfera de oscuridad, del tamaño de un asteroide, pero con la masa del Sol. Sería una anomalía gravitacional invisible, un punto ciego que distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor de maneras sutiles pero profundas. O, por el contrario, un coloso que rivaliza con las galaxias, pero que se formó en la infancia del cosmos, mucho antes de que las galaxias mismas existieran. La mera idea es vertiginosa. Esta amplitud de masas es lo que los hace tan fascinantes y, a la vez, tan difíciles de detectar. Los más pequeños, aquellos con masas inferiores a las de un asteroide, ya habrían desaparecido, evaporándose a través de un fenómeno cuántico fascinante que exploraremos más adelante. Pero los más grandes, los que superan la masa de nuestro Sol, podrían estar todavía ahí fuera, fantasmas silenciosos de la creación, esperando ser descubiertos. Y aquí es donde la teoría se vuelve verdaderamente emocionante, y quizás, un tanto inquietante. ¿Y si estos agujeros negros primordiales no son meras curiosidades cósmicas, sino componentes fundamentales de la realidad misma? Uno de los enigmas más persistentes de la astrofísica es la materia oscura.
Esa sustancia invisible y misteriosa que constituye aproximadamente el 27% de la masa-energía del universo, pero que no interactúa con la luz ni con la materia ordinaria, salvo a través de la gravedad. No podemos verla, no podemos tocarla, pero sabemos que está ahí por sus efectos gravitacionales en las galaxias y cúmulos galácticos. Las galaxias giran demasiado rápido para la masa visible que contienen, algo invisible las mantiene unidas. Y si ese algo no es una nueva partícula subatómica exótica, como se ha teorizado durante décadas, sino una vasta población de agujeros negros primordiales? La idea es seductora. Si los PBH tienen masas en el rango adecuado, y si son lo suficientemente abundantes, podrían constituir una parte significativa o incluso la totalidad de la materia oscura. Serían los fantasmas gravitacionales que hemos estado buscando, una verdad oculta que ha estado frente a nosotros todo este tiempo, camuflada por su propia oscuridad. Esto no solo resolvería un misterio, sino que lo transformaría en algo aún más grandioso. Pero la influencia de estas semillas del infinito podría ir mucho más allá de la materia oscura. ¿Qué pasaría si estos agujeros negros primordiales fueran los arquitectos silenciosos de la estructura cósmica que vemos hoy? Los cosmólogos han luchado por comprender cómo las galaxias masivas y sus agujeros negros supermasivos centrales lograron formarse tan temprano en la historia del universo. La teoría sugiere que los PBH podrían haber actuado como semillas gravitacionales, puntos de anclaje alrededor de los cuales la materia ordinaria comenzó a aglomerarse. En lugar de esperar a que las estrellas murieran para formar agujeros negros, estos primordiales ya estaban allí, desde el principio, proporcionando los núcleos para que las primeras galaxias se formaran y crecieran. Serían los cimientos invisibles sobre los que se construyó todo el universo. Esto implicaría que la estructura a gran escala del universo, la vasta red cósmica de galaxias y cúmulos, podría ser un reflejo directo de la distribución inicial de estos agujeros negros primordiales. ¿Los vacíos y filamentos que observamos hoy son acaso el eco de su distribución en aquel universo infantil? Una idea que dota de una nueva y profunda perspectiva a nuestra existencia. Entonces, si son tan fundamentales, tan ubicuos, ¿por qué no los hemos detectado ya? Aquí es donde la ciencia se encuentra con lo desconocido, donde la búsqueda se vuelve una cacería de fantasmas. Detectar agujeros negros primordiales es una tarea hercúlea, ya que por definición, son oscuros y pequeños, y sus interacciones son principalmente gravitacionales. Una de las principales formas de buscarlos es a través del microlensing gravitacional. Cuando un agujero negro primordial pasa entre nosotros y una estrella distante, su gravedad puede curvar la luz de esa estrella, magnificándola temporalmente. Sería un destello fugaz, una anomalía en el brillo estelar, una señal que podría delatar la presencia de estos objetos invisibles. Los telescopios como el Hubble y futuros observatorios de rastreo han estado buscando estas firmas, analizando millones de estrellas en busca de estos parpadeos cósmicos. Cada anomalía, cada fluctuación, es una pista potencial en esta búsqueda de lo invisible. Pero la rareza de estos eventos los hace extremadamente difíciles de confirmar. Otra frontera de detección se abre con las ondas gravitacionales. Detectores como LIGO y Virgo han revolucionado nuestra comprensión del universo al captar las ondas en el espacio-tiempo producidas por la fusión de agujeros negros estelares. ¿Podrían estos mismos instrumentos, o sus sucesores más sensibles, captar las fusiones de agujeros negros primordiales? Si los PBH son abundantes, es plausible que algunos de ellos colisionen y se fusionen, produciendo ondas gravitacionales que podríamos detectar. La naturaleza de estas ondas, su frecuencia y amplitud, podrían darnos pistas cruciales sobre la masa y el origen de los objetos fusionados. Cada nuevo chirrido cósmico detectado es una nueva ventana a lo desconocido. Hasta ahora, las detecciones de LIGO y Virgo se han ajustado a fusiones de agujeros negros estelares. Sin embargo, el rango de masas que podrían tener los PBH es inmenso. La búsqueda de fusiones de agujeros negros de masas más inusuales, o eventos que no encajan en los modelos estelares, es una línea de investigación activa y prometedora. El silencio, en este caso, es solo la ausencia de una señal, no la ausencia del objeto.
Y luego está el concepto más místico de todos, la radiación de Hawking. El renombrado físico Stephen Hawking postuló que los agujeros negros no son entidades completamente negras, sino que emiten una débil radiación debido a efectos cuánticos cerca de su horizonte de eventos. Esta radiación hace que los agujeros negros pierdan masa muy lentamente y eventualmente se evaporen. Para los agujeros negros estelares, el tiempo de evaporación es inimaginablemente largo, mucho más que la edad actual del universo. Pero para los agujeros negros primordiales más pequeños, aquellos con masas inferiores a la de una montaña, la historia es diferente. Podrían estar evaporándose activamente en este momento, emitiendo ráfagas de partículas y energía. Si existieran agujeros negros primordiales muy pequeños, estaríamos presenciando su muerte cósmica, una explosión final de energía. Los científicos buscan estas ráfagas de rayos gamma, las huellas dactilares de la evaporación de un PBH. Sería el adiós de una reliquia, una despedida cuántica de un viajero del tiempo. Un eco del Big Bang desvaneciéndose en la oscuridad. A pesar de todas estas fascinantes posibilidades, la verdad es que aún no hemos encontrado evidencia concluyente de la existencia de agujeros negros primordiales. Las búsquedas de microlensing han puesto límites estrictos a su abundancia en ciertos rangos de masa. Las detecciones de ondas gravitacionales no han revelado aún un patrón que solo los PBH puedan explicar. Y las búsquedas de ráfagas de rayos gamma por evaporación también han establecido límites, sugiriendo que los PBH muy pequeños no son tan comunes como algunas teorías predecían. El universo, en su infinita sabiduría, guarda sus secretos celosamente. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Cada límite que establecemos, cada teoría que refutamos, nos acerca un paso más a la verdad. La ciencia avanza no solo confirmando, sino también descartando. La búsqueda de los agujeros negros primordiales es un testimonio de la incansable curiosidad humana, un faro en la oscuridad que nos empuja a escudriñar cada rincón del cosmos en busca de respuestas a las preguntas más fundamentales. Si los agujeros negros primordiales son la materia oscura, o si son los cimientos de las galaxias, su influencia en la estructura a gran escala del universo sería innegable. La forma en que las galaxias se agrupan en cúmulos, la forma en que estos cúmulos forman supercúmulos y la vasta red cósmica de filamentos y vacíos, todo esto podría llevar la impronta de los PBH. Los modelos cosmológicos que intentan simular la evolución del universo desde el Big Bang hasta hoy, deben incorporar la materia oscura para replicar lo que observamos. Si esa materia oscura son los PBH, entonces su distribución inicial sería crucial para el desarrollo de la estructura cósmica. Serían los andamios gravitacionales invisibles que guiaron la formación de todo. Esta conexión entre las escalas más pequeñas del universo primordial y las estructuras más grandes que vemos hoy, es una de las ideas más profundas que la teoría de los PBH nos ofrece. Nos dice que el destino de las galaxias, de las estrellas, e incluso de nosotros mismos, podría haber sido prescrito en los primeros instantes de la existencia por estas misteriosas semillas del infinito. Pero la especulación no termina ahí. Algunos teóricos han propuesto roles aún más exóticos para los agujeros negros primordiales. Podrían ser los precursores de las estrellas de neutrones o incluso de los agujeros negros estelares que observamos hoy. Si un PBH se formó con la masa adecuada, podría haber sido el núcleo de una estrella de neutrones, o el germen de un agujero negro de mayor masa. Otros han teorizado que los agujeros negros primordiales podrían ser portales a otras dimensiones, o incluso que podrían estar conectados a la energía oscura, esa fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo. Estas son ideas al borde de la ciencia ficción, pero en el reino de los agujeros negros, lo que hoy parece fantasía, mañana podría ser una verdad aceptada. La imaginación es la brújula en este viaje cósmico. Lo que es innegable es que la sola posibilidad de su existencia abre un abanico de preguntas que desafían nuestra comprensión del universo. Nos fuerzan a mirar más allá de lo observable, a considerar que hay capas de realidad ocultas, esperando ser desveladas por la mente humana. Es un recordatorio humillante de lo poco que sabemos, y de lo vasto que es el lienzo cósmico.
Si los agujeros negros primordiales son una realidad, el impacto filosófico y científico sería inmenso. Reescribiría los libros de texto de cosmología. La materia oscura dejaría de ser un enigma abstracto para convertirse en una población de objetos concretos, aunque invisibles. La historia temprana del universo adquiriría una nueva profundidad, una nueva capa de eventos fundamentales que hasta ahora solo hemos podido imaginar. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, podría estar salpicada de miles o millones de estos objetos, pasando desapercibidos, ejerciendo su influencia gravitacional en el tejido del espacio-tiempo. Cada estrella, cada planeta, cada uno de nosotros, podría estar sutilmente afectado por la presencia de estos viajeros ancestrales, fantasmas silenciosos de la creación. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción del universo si supiéramos que está lleno de estas semillas del infinito, nacidas de la furia primordial del Big Bang? Sería un universo aún más misterioso, aún más interconectado con sus propios orígenes, un lugar donde el pasado nunca desaparece del todo, sino que continúa influyendo en el presente de maneras que apenas comenzamos a comprender. Son los ecos de un comienzo, las últimas reliquias de una era donde el universo era un lugar inimaginablemente diferente. Cada agujero negro primordial que exista es un fragmento de ese tiempo, una cápsula de información comprimida por la gravedad, un testigo mudo de los primeros instantes de la realidad. Su mera existencia nos conecta directamente con el Big Bang, con el origen de todo. En cada fluctuación cuántica que se estabilizó para formar uno de estos objetos, hay una historia del cosmos, una huella de cómo el universo pasó de ser una singularidad incomprensible a la vasta extensión de galaxias que conocemos. Son la prueba viviente, si se confirman, de que el universo es un lugar donde lo más pequeño puede tener las implicaciones más grandes. Y en esa conexión, encontramos una humildad profunda. Nuestra existencia, nuestra conciencia, nuestra capacidad de preguntar y buscar, todo es parte de esta gran narrativa cósmica, un eco de esos eventos primordiales. Somos polvo de estrellas, sí, pero quizás también, somos el resultado indirecto de la danza gravitacional de estas semillas del infinito. El futuro de la búsqueda de los agujeros negros primordiales es tan vasto como el propio espacio. Con la próxima generación de telescopios espaciales, como el James Webb, y los observatorios terrestres de ondas gravitacionales aún más sensibles, estamos a punto de abrir nuevas ventanas a lo desconocido. Cada nueva tecnología es un ojo más agudo, un oído más fino, en nuestra búsqueda de estas anomalías cósmicas. La ciencia es un viaje sin fin, una constante redefinición de lo posible. Y en el corazón de este viaje, la pregunta sobre los agujeros negros primordiales persiste. ¿Serán finalmente desvelados o permanecerán como una teoría elegante, un recordatorio de los límites de nuestra percepción? Solo el tiempo y la perseverancia de la mente humana lo dirán. Pero la búsqueda en sí misma es un testimonio de nuestra sed de conocimiento. Nos empuja a los confines de la física, a las fronteras de la imaginación, a cuestionar lo que creemos saber sobre el universo. Y en cada pregunta, en cada nueva teoría, en cada destello de comprensión, encontramos una nueva maravilla, una nueva razón para mirar hacia las estrellas con asombro. Así concluye nuestro viaje, por ahora, a través de la enigmática verdad oculta de los agujeros negros primordiales. Estas semillas del infinito, nacidas en el fuego primordial del Big Bang, podrían ser los arquitectos silenciosos de la realidad, los fantasmas gravitacionales que dan forma a nuestro universo, la materia oscura que nos elude. Son un recordatorio de que el cosmos es un lugar de misterios insondables, de anomalías que desafían nuestra comprensión y de verdades que esperan ser descubiertas. El universo de Vórtice Cero es un lienzo infinito de maravillas y enigmas. Y cada vez que nos adentramos en sus profundidades, recordamos que somos parte de algo mucho más grande, mucho más complejo de lo que jamás podríamos imaginar. Los agujeros negros primordiales no son solo una teoría científica, son una invitación a la reflexión, una puerta a la contemplación sobre el origen y el destino de todo. Mantengan sus ojos en las estrellas, su mente abierta a lo desconocido, y su espíritu listo para el próximo viaje. Porque en el vasto e incomprensible Vórtice Cero, siempre hay más por explorar,
más por cuestionar y más verdades ocultas esperando ser desveladas. Hasta entonces, que la curiosidad los guíe. Nos vemos en el próximo viaje a los confines de lo inexplicable. Gracias por acompañarnos.